Nunca utilizaría la IA para algo que me parezca importante. He tardado bastante tiempo, años incluso, en grabar este episodio del taller de escritura porque no quería ser esa persona que en el momento en el que aparece una tecnología nueva automáticamente empieza a promulgar que se acerca el apocalipsis, ¿no? Oh no, Dios mío, internet, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer, van a desaparecer las cartas. ¿Y qué vamos a hacer cuando desaparezcan las cartas? Oh Dios mío, los libros electrónicos, van a morir los libros, ¿no? Y luego las cosas realmente cambian, algunas para mejor, otras para bastante peor, pero no se acaba el mundo sigue, así que no quería caer en esa psicosis apocalíptica cuando empezó a aparecer todo el tema de la IA. Así que antes de pronunciarme ni a favor ni en contra de la IA, sobre todo la IA generativa, malas y llamadas porque no generan nada, pero bueno, probé distintas IAs, a ver hasta dónde podían llegar, qué es lo que me podían ofrecer. Me he hecho cursos de IA para ver otras opiniones externas, para que me guiasen de, oye, pues a lo mejor no se te había ocurrido que podías usarlas así. Y la conclusión a la que he llegado como escritora es que realmente como herramientas son bastante más limitadas de lo que podríamos pensar. Y hablaremos de algunos usos que creo que sí que pueden ser útiles de IAs a la hora de trabajar en nuestras novelas, pero diría que nunca utilizaría la IA para algo que me parezca importante. Y para mí escribir libros es importante. No sé para ti, asumo que si estás viendo esto sí y te interesa escribir y escribir bien y aprender cómo escribir, incorporar la escritura en tu vida de muchas formas. Así que si quieres, el consejo rápido es no utilices IA para escribir tus libros, al menos no como tú estás pensando. Y si quieres ver un desarrollo de por qué y de qué pienso como alguien que lleva 20 años escribiendo, 7 de ellos como autora publicada profesional, quédate y te cuento qué es lo que pienso y por qué. Espero que después de ver este vídeo hayas llegado a la conclusión de que tu cerebro, tu experiencia vital, tus emociones, tus pensamientos son mucho más valiosos y pueden llegar a lograr cosas mucho más increíbles que una IA. Lo primero de todo es que no me preocupa la IA. Sí me preocupa, pero no me preocupa. No me preocupa en ese sentido de, oh, a ver si la IA nos va a quitar el trabajo a los escritores. Pienso que ese no es la mayor preocupación que tiene que tener una escritora o un escritor ahora mismo, sobre todo en el caso de que te quieras profesionalizar. Si simplemente escribes por placer, ninguna IA te puede ni debería quitarte eso. Y si escribes de manera profesional, como es mi caso, no es la IA el problema. La literatura no es el medio que genere más dinero, que genere más estabilidad para las personas que trabajan en esa industria. Y esto no tiene nada que ver con la IA, tiene que ver con que hay muchas formas de consumir historias, que es con lo que yo trabajo, muchas formas de consumir información. Ya hablaremos de la diferencia entre información y conocimiento, muchas formas de entretenernos, muchas formas de conectar con otros seres humanos. Para mí la literatura y los libros es una de las formas más potentes de conseguir todas ellas, pero evidentemente no tiene que ser así para todo el mundo. El problema de la literatura no es la IA, el problema es que no lee suficiente gente. Tenemos que conseguir que lean más personas, por favor. Mi competencia no es alguien que está subiendo libros a KDP escritos con ChatGPT. Mi competencia es TikTok, mi competencia es YouTube, mi competencia es Netflix, mi competencia es cualquier otra cosa que esté captando la atención de la gente y que esté impidiendo que se sienten a leer por placer. Y aquí el trabajo que tenemos que hacer para que la gente se anime a leer y disfrute de los libros y descubra todas las infinitas opciones que le dan los libros está muy lejos de la IA. La gente no tiene tiempo y energías para leer muchas veces, aunque quieras, ¿no? Eso es lo que hace que la literatura y el sector literario esté en peligro. Se están publicando muchos más libros ahora mismo de los que la gente puede leer. De nuevo, que no tengas tiempo y energía para leer me parece mucho más preocupante que la IA. Sin embargo, sí hay cosas de esta tecnología que me preocupan, ¿no? Al final todas las tecnologías vienen con un reverso oscuro de la fuerza, por llamarla de alguna manera. ¿No? Igual que el capitalismo nos ha engañado en cierto modo y nos ha hecho pensar que nuestra valía depende de lo productivos que somos, igual que usar las redes sociales nos ha hecho pensar que el amor que merecemos es directamente proporcional al número de likes que recibimos. Entonces son cosas pues que cuando creces con ellas o cuando las interiorizas luego te afectan, ¿no? Y nos hacen perder de vista lo importante. Me preocupa que igual que nos ha alterado la percepción de nuestra valía intrínseca
intrínseca como seres humanos, o la importancia del amor, iba a decir amor verdadero, pero queda un poco de cuento, pero este amor constante, real, del día a día, de las personas que tienes a tu alrededor, de las personas que te quieren y no de alguien que pasa por ahí y te da un like, ¿no? Nos desvía la atención de eso. Me preocupa que esta idea de la inteligencia artificial, que no es inteligente ni mucho menos, nos haga pensar que la inteligencia y la creatividad valen tanto como la IA, muchas veces de pago, que estemos utilizando. Y sobre todo que esa idea nos lleva a desconectarnos de nuestra propia creatividad e inteligencia, del mismo modo en que nos hemos desconectado de nuestra propia valía como seres humanos y la necesidad de producir, o como nuestra necesidad y derecho a amar y ser amados y la necesidad de un like o de que a alguien le parezca en Instagram que tu vida es interesante. Igual que también me preocupa que caigamos en la tentación de pensar que un cuadro o una pintura, ¿no? una ilustración, una obra de arte son una serie de colores juntos, y que pensemos que una obra literaria es una palabra detrás de otra. Ese es el daño que más me preocupa, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, ¿no? Porque al final todo esto te genera una serie de ansiedades y de necesidades de estar a la altura y de ser suficiente. Y siempre será mucho más rápido, más efectivo y más cómodo recurrir a esta IA que enfrentarnos a un proceso real que conlleva esfuerzo, que conlleva un desgaste, pero mientras que uno está totalmente vacío, el otro tiene una serie de recompensas, ¿no? Y de eso es de lo que me gustaría hablar, de esas razones por las que creo que si quieres dedicarte a cualquier tipo de arte, y en mi caso a la escritura, que es lo que yo más conozco, confiar y delegar en la IA no es el camino. Si te estás sintiendo tentado o tentada de decir, bueno, pues es que si uso la IA va a ser mucho más rápido, voy a producir mucho más, a lo mejor este es el camino, ¿no? Este es el futuro, y si no lo hago me voy a quedar atrás. Estas son las razones por las que creo que lo que tú escribas es mucho más valioso y por qué tienes que escribir tú. La primera razón es que si escribes o creas con una IA, te estás desconectando por completo del por qué. El por qué escribir un libro o crear una obra de arte. Hay muchas razones por las que escribir un libro o por las que escribir en general. Puede ser por una cuestión de llegar a una catarsis personal, ¿no? De procesar una experiencia, de asimilarla, de obtener alguna especie de enseñanza de ello, simplemente de dejarla ir a través de expresarla. Puedes escribir para transmitir tu experiencia y tus conocimientos. Puedes tratar de responder a una pregunta que tienes en busca de alguna posible respuesta o de explorar un tema que te interesa. Puedes escribir por diversión, puedes escribir para divertir a otros o para que otras personas se sientan acompañadas. Hay algunas de estas que si un libro te lo escribe una IA pierden todo el sentido, ¿vale? La catarsis desaparece si tú no escribes tu libro, si tú no te expresas. ¿Dónde está la catarsis en decirle a ChatGPT, escríbeme un poema sobre esta experiencia que he tenido, ¿vale? Desaparece la diversión, por supuesto, o sea, te está robando ChatGPT la parte divertida. Otras, como transmitir una serie de conocimientos o explorar un tema, ocurren durante el proceso. Tú exploras ese tema, respondes a esa pregunta mientras estás elaborando esa historia, ese ensayo. Es la exploración el hecho de escribir en sí, es lo que te lleva a un destino. Y de nuevo, a la hora de transmitir información, ¿cómo la vas a ordenar? ¿Qué es lo que quieres priorizar? ¿De qué manera la vas a transmitir? Eso también surge en el proceso. Estás quitando el proceso, estás quitándole el sentido a lo que estás haciendo. O sea, lo haces por hacer, porque ninguno de estos objetivos lo vas a cumplir. La segunda cuestión es que estamos desconectando la obra de su valor. Esto es un ejemplo un poco absurdo, un poco tonto, ¿vale? Pero creo que se entiende bien. Es la diferencia entre por qué un diamante es muy valioso y una piedra que coges del parque no lo es. El diamante al final es algo precioso porque no hay muchos iguales, es único. Y porque ha sufrido una serie de procesos muy particulares para convertirse en ese diamante. En cambio, pues piedras en el parque hay un montón y no tienen nada de especial. Bueno, a mí sí, a mí me encantan las piedras del parque, pero no tienen nada que ver con esto. Las piedras molan. Pero ese no es el punto. El punto es que hay un número creciente de libros hechos con IA, ¿vale? Yo como persona que estoy en internet, la cantidad de mensajes y de solicitudes de cuentas hechas hace 4 días, que todas las fotos están hechas con IA y que te ofrecen, oye, léete mi libro, y tú ya ves que el propio mensaje de léete mi libro tiene toda la pinta del mundo de estar hecho con IA también, y que ese libro probablemente esté hecho con IA, se han multiplicado una barbaridad. Es que no os imagináis cuántos mensajes de cuentas con fotos de IA
IA y libros de IA me llegan al día. Y yo me pregunto quién va a querer leer todo ese volumen de libros hechos con IA si ya estaba costando que la gente leyese antes de todo esto. O sea, ¿dónde están los lectores para esos libros? ¿Quién va a querer leer algo que ni tú has querido escribir? Y esto me da mucha pena porque seguramente la persona que hay detrás tenga cosas interesantes que decir o haya tenido experiencias que compartir, pero por alguna razón ha decidido que no es lo bastante valioso como para dedicarle su tiempo. ¿No será mejor escribir un libro a lo largo de tu vida sincero, en el que cuentes lo que tienes que contar y en el que encuentres la forma de contarlo y que tengas esa experiencia de escribir ese libro y que en esa experiencia tú pongas ahí lo que tienes que poner? ¿No será mejor a que escribas 800 libros de 800 ideas que te han venido así? ¿Qué estamos haciendo? Creo que toda esta sobreabundancia de libros que carecen de valor, porque nadie les ha puesto dentro ese valor, va a hacer que todo aquello que se sienta genuinamente humano y al que se le haya dedicado tiempo y energía y cariño, va a acabar valiendo mucho más, y no por romantizar la literatura, que podría hacerlo, ya sea desde ese punto de vista del valor del capitalismo, ¿no? Del hecho de que la gente esté dispuesta a pagar mucho más dinero por un jersey hecho a mano, por una persona que haya llevado 100 horas de esfuerzo a hacer ese jersey, a uno que se ha manufacturado en una fábrica en serie. Pero también desde el punto de vista del valor de qué le estás aportando tú a esa obra, ¿no? Si al final esa obra se nutre de una fuente a la que van todas las demás obras, que es pues a coger cachitos de aquí y de allá de lo que ya existe y hacer un refrito, y tú estás aportando un prompt porque no te estás sentando a desarrollar y a trabajar esas ideas, es que no estás aportando suficiente valor. Lo siento. Y es que al final lo que más pena me da, de nuevo, es lo que se están perdiendo esas personas y a lo que están renunciando. O no te importa en absoluto ese libro, ¿vale? O realmente no lo estás escribiendo por miedo y por la posición de vulnerabilidad de decir, wow, qué difícil es escribir un libro, no sé por dónde empezar, cómo afronto esto, me da miedo que no me quede bien. Por huir de eso, te estás perdiendo la experiencia y te estás perdiendo lo que podrías crear, que no tiene por qué ser ni buenísimo ni malo, solo tiene que ser tuyo, de verdad. Y esto me hace pensar en el siguiente punto, que es que muchas veces cuanto más incomodidad te genere algo y más te haga enfrentarte a ti mismo y a situaciones que no sabes resolver, más creces. Así que si recurres a las IAs para escribir, te estás perdiendo todo el crecimiento, tanto como persona como escritor. Puedes usar la IA para documentarte y para aprender. Bueno, aparte de que la IA falla más que una escopeta de feria y se inventa todo lo que le apetece porque no tiene discernimiento para saber qué es lo que te está diciendo que tiene sentido y que no. Así que si luego tienes que ir a contrastarlo, pues realmente a la hora de ahorrar tiempo no es muy útil, ¿no? Pero es que siento que tanto a la hora de decirle a la IA, oye, enséñame a escribir un libro, como para decirle, oye, enséñame sobre este tema, se nos está olvidando que la información y el conocimiento no es lo mismo. Querido Byung-Chul Han, gracias por tanto, importante leer a este autor. Y lo que él nos dice en sus libros es que la información es aditiva, que tú acumulas información, pero la información no profundiza. Eres tú quien tiene que profundizar. Eres tú quien con esa información tiene que trabajar y construir algo. Y a través de ese proceso es como tú desarrollas el conocimiento. A ti no te sirve de nada que yo te dé una serie de datos si no te sientas y aprendes qué es lo que significan. Es un poco la misma razón por la que nos enseñan a hacer raíces cuadradas y a dividir, aunque existan las calculadoras. El objetivo debería ser que tú entiendas lo que es una raíz cuadrada y por eso tienes que hacerlas. Ya sabemos que existen las calculadoras, es que ese no es el punto, ¿no? Entonces me preocupa un poco que al final estemos delegando la obtención de conocimiento en la IA, con lo cual no vamos a obtener conocimiento real, vamos a obtener datos que tú sabes si son ciertos o no. Entonces, si quieres aprender a escribir, es cierto que cada vez va a ser más difícil saber si alguien que te está enseñando su conocimiento sobre escribir lo está obteniendo de la IA. Creo que hay muchas personas como yo compartiendo nuestro aprendizaje y nuestras reflexiones, que te puede ser mucho más útil que una IA, pero a la vez puedes ver todos los tutoriales del mundo, puedes leer todos los libros del mundo sobre escritura. Si tú con eso no haces algo, si tú eso no lo aplicas, si no te equivocas, cometes un error, tienes que volver a empezar, te das cuenta de que eso no te funciona para ti, que tienes que hacerlo de otro modo, te peleas con tu creatividad, con tus inseguridades, practicas, tampoco te va a servir de nada esa información. Lo que cuenta es lo que vas a hacer con ella. La siguiente razón por la que no te recomiendo para nada que utilices la IA para escribir es que si lo haces nunca vas a adquirir una de las cosas que para mí son más importantes de un escritor o una escritora, que es el oficio
y la intuición. Y esto es algo que tú solo puedes desarrollar trabajando y escribiendo. Por ejemplo, a mí me han planteado la pregunta de, vale, es que yo quiero escribir un libro, ¿vale? Tengo una idea, pero no sé estructurarlo, no sé cómo se estructura un libro. Si le pido a la IA que me haga la estructura, vale, aquí pasan dos cosas y tenemos dos problemas. Primero y más obvio, que nunca vas a aprender a hacerlo por ti mismo. Si tú siempre delegas en alguien hacer algo, nunca vas a aprender a hacer esa cosa. Eso pasa con la IA y con la vida real. Así en 3 segundos la IA te va a dar una estructura que probablemente sea bastante correcta dentro de lo que cabe, de nuevo a saber, pero que no tiene por qué ser la mejor estructura para tu idea, ni mucho menos. Porque la IA al final no sabe si esa estructura te sirve o no, no tiene criterio. El criterio se lo tienes que poner tú, y tú para desarrollar criterio tienes que aprender. ¿Y cómo se aprende? Pues fácil. Primero, pues lo que decíamos, vale, ok, vete a fuentes, aprende a ver lo que dicen los demás y luego aplícalo. Cuando leas un libro o veas una serie o consumas cualquier historia, fíjate en esa estructura y trata de ver por qué en un libro se utiliza una estructura y en otro libro se utiliza otra. ¿Por qué el autor ha decidido no en cada una estructura diferente? ¿A qué propósitos sirven? Luego practica, prueba una estructura, mira a ver si te funciona, y si no te funciona, prueba otra y sigue trabajando hasta que lo entiendas, ya sea pues porque te has desarrollado un método o porque has desarrollado una intuición y digas, esto no me cuadra. Vale, sí, la IA te hace una estructura en 30 segundos y tú vas a necesitar meses o incluso años en aprender a hacer eso. Pero una vez que la aprendas, vas a tener criterio y vas a poder decidir por ti mismo qué estructura quieres y por qué la quieres, y vas a saber hacerlo. Claro, y al final oigo mucho este planteamiento de, es que tengo una idea, ¿vale? Y tengo una idea para un libro, pero no sé escribirlo. Así que cojo la idea y que me la escriba el libro. Y esto también me plantea una serie de problemas. El primero es que solemos pensar que tenemos muy buenas ideas cuando no. Vamos a ver, yo te diría que el 99,9% de las ideas, así según te vienen, no suelen ser buenas ideas. Cuando se convierten en buenas ideas es cuando las trabajas, porque cuando las estás trabajando te das cuenta de dónde esa idea cojea, no esa idea que te vino a las 3 de la mañana y dijiste, ¡buah! Y cuando te levantas dices, no era tan buena. Te das cuenta de que no era tan buena y de lo que le falla, lo que le falta, cómo la puedes pulir, cómo la puedes complementar trabajando con ella y teniendo experiencia trabajando con ideas. Y tú tu primera idea te vas a creer que es impresionante, vas a escribir un libro y vas a decir, ¡buah! El mejor libro del mundo, y a lo mejor llega alguien que es más experto que tú y te dice, madre mía, criatura, ¿dónde vas? Que es lo que nos pasaba a muchos adolescentes. Pero no pasa nada, porque necesitas esa etapa de Lulu, cuando estás empezando a escribir, de creerte que lo que haces es buenísimo para seguir escribiendo, porque si te dieses cuenta de que no, pues te desmotivarías, así que sigues escribiendo y algún día vas a tener criterio suficiente para ir atrás y decir, madre mía, cuánto margen de mejora. De nuevo, eso solo puede pasar si te trabajas texto y te trabajas tu oficio. Si le dices a una IA, escríbeme esta idea, vas a decir, ¡buah! Idea increíble, y nunca sabrás que esa idea en verdad era un desastre y que tenías que trabajarlo un montón. De verdad, es mucho más valioso escribir el libro y darte cuenta de que es un desastre a que pues la IA te haga un libro más o menos mediocre robando ideas de por ahí. Y esto me llega al siguiente punto, que es gente que te dice, vale, es que yo lo que hago es que le pido que me haga brainstorming a la IA, ¿vale? Y que me dé las ideas porque yo no tengo las ideas y no se me ocurre nada. Realmente sea la forma más rápida y más tonta de plagiar a alguien sin ni siquiera saber que le estás plagiando, porque de nuevo no te va a dar ninguna idea original, solo te va a dar un mix de ideas que ya existen y tú te vas a creer que son súper originales, pero en verdad le va a estar dando la misma respuesta a prácticamente todo el mundo que le pregunte lo mismo que le has preguntado tú. Así que a lo mejor pues te va a pasar que vas a decir, venga, pues el libro lo escribo yo, pero lo voy a escribir con las ideas de ChatGPT, y cuando tengas el libro acabado te vas a dar cuenta de que es el plagio de algo. Yo no lo recomendaría, pero bueno, estas son mis recomendaciones. Si alguien decide que quiere escribir un libro con IA o pedirle ideas a la IA o que la IA le estructure un libro, allá tú, no soy tu madre, haz lo que tú quieras, tú sabrás. Estos son mis consejos desde mi experiencia. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer. Yo voy a intentar ayudarte, ¿vale? No sé por qué, me he levantado hoy en plan, tengo que decir esto, ¿vale? Y si a alguien le sirve y a alguien le convence para que haga el esfuerzo de escribir su libro, que va a ver que merece mucho más la pena y que va a ser mucho más valioso, que va a aprender mucho más, le va a aportar mucho más en la vida, aunque sea más difícil, y aunque tengas inseguridades, y aunque tengas momentos difíciles, ¡oh sorpresa! Todas esas cosas forman parte de la experiencia humana, igual que le estamos desarrollando pánico al aburrimiento y al no tener estímulo constante.
constante por culpa de la dopamina de las redes sociales, me preocupa que le desarrollemos también pánico a pensar, que pensar es un proceso, que no siempre llegas a las respuestas de forma rápida, que aprender es un proceso, pero es que es normal, hay que darse cabezazos en la vida, madre mía, de verdad, no puede ser. Es que de verdad, es que yo lo que quiero que veas es que tienes mucho dentro, que es valioso que compartir, que has vivido cosas desde un punto de vista único, ¿vale? Y vives en un momento temporal, espacio-temporal único, y que eres una persona única, y que tú tienes cosas que contar de una forma que contarlas que nadie más ha hecho antes, aunque tú digas, está todo contado. En cierto modo sí, porque al final somos humanos y volvemos siempre un poco a las mismas ideas y los mismos patrones, pero la forma en la que tú vas a abordar eso es única. Y nos merecemos tener a personas creativas en este mundo que sean capaces de poner su piedrecita. Y yo quiero que esas personas en el mundo sigan existiendo. Así que ese es mi propósito de este vídeo, por favor. Que no se pierda toda esa creatividad, que no debemos esa creatividad, que no creamos, no caigamos en pensar que no somos lo bastante creativos, que no tenemos bastante creatividad. La creatividad y la inteligencia y el aprendizaje son de esas cosas que no se desgastan por usarlas, sino todo lo contrario. Así que úsalas, por favor. Yo al principio, aparte de este miedo a ser humano, pensaba, pues a lo mejor es porque tenemos una obsesión con el resultado. Pero luego lo he pensado y creo que no. Porque si estuviésemos obsesionados con el resultado, sabríamos que el mejor resultado posible y que el resultado que vale algo no es el resultado de la IA. Si estuviésemos obsesionados con el resultado, nos pondríamos a full con el proceso, que eso es lo que te da el buen resultado. Tú utilizas una IA para crear algo, yo voy a pensar que el resultado te da igual, porque el resultado no lo estás eligiendo tú, el resultado lo está eligiendo un algoritmo y no va a ser el mejor posible y no va a ser único y no va a aportar nada. Entonces pienso que lo que tenemos es una obsesión con la estética de las cosas, y la estética al final es algo que es superficial, y nos gusta más la idea de que parezca que hemos escrito, de que parezca que somos escritores, que de ser escritores y sobre todo de escribir. Y si tú lo que quieres hacer es escribir, por favor escribe tu diario, un poema, un relato, una escena inconexa de algo que se te ha ocurrido, un ensayo, me da igual, lo que sea, escribe. Que no te dé miedo, que no te dé miedo hacerlo bien o mal. Si quieres hacerlo bien, la forma más fácil de hacerlo bien no es usar la IA, es hacerlo mal, aprender de tus errores, incorporarlo a la próxima. Es hacer algo malo y pulirlo hasta que está bien hecho. Eso es que te importe el resultado, ¿no? Escribe, porque escribir, expresarnos, crear, es lo que nos asienta en este mundo, de verdad. Es lo que nos conecta con otras personas, con nosotros mismos. No deleguemos nuestra creatividad, no deleguemos nuestra inteligencia. Lo que más nos tiene que preocupar es no tener tiempo y energía para hacer todas estas cosas. Así que bueno, pues ya está. Esto es todo lo que quería decir hoy. Espero que os ayude. Espero que si hay alguien que estaba sintiéndose tentado de decir voy a usar la IA como atajo, haya pensado no. Creo que sí que hay algunos usos que pueden ser interesantes para la IA en cuanto a escritura. Sé de gente que, por ejemplo, pues tiene IAs que lo que hace es que de repente, si no se acuerda de un personaje, de si era alto o bajo, estas cosas que pasan a veces, le dice a la IA, oye, te meto mi libro. Yo me siento un poco, o sea, me da un poco de pánico meterle mi libro a una IA ahora mismo, ¿vale? Y le pregunta, oye, dime todo lo que he escrito sobre este personaje hasta ahora, ¿no? Y te hace un resumen y tú así te acuerdas. No me parece un uso tan distinto al autocorrector de Word o a la función de buscar y sustituir de Word, ¿no? No se trata de que todos los algoritmos o todas las tecnologías sean malignas y nos vayan a volver más tontos. Son cosas que te ahorran tiempo, ¿no? De decir, pues en vez de tener que estar buscando en el documento, pues directamente me lo dice, ¿no? Y te ahorra tiempo y te permite seguir en la parte creativa, que es lo que a ti te interesa. Estoy segura de que hay muchos ejemplos de usos de ese estilo. De nuevo, que hay muchos algoritmos que sirven para muchas cosas, pero creo que tenemos que ser conscientes de para qué queremos usar estos algoritmos. ¿Queremos usarlos para que nos permita ser más creativos y tener más tiempo para ser más creativos, o queremos que sustituya con una especie de placebo nuestro potencial creativo, igual que queremos que el algoritmo de nuestro TikTok nos rellene el tiempo vacío en vez de usarlo para algo útil? No sé, no tengo ninguna respuesta obvia, ni clara, ni fácil. Solo espero que esto haya ayudado a alguien y le haya animado a escribir, a pintar, a tocar un instrumento,
lo que sea. Quiero hacer más vídeos del taller de escritura ayudándoos con cosas concretas, así que si tenéis cualquier duda sobre cómo escribir un diálogo, cómo describir un paisaje, yo qué sé, cualquier cosa, me he quedado atascada o atascado con mi libro en este punto, decidme y lo tendré en cuenta. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.